Buenas tardes. En el día de ayer envié un documento que titulé Dos formas históricas de entender la política. Esto con el propósito de continuar pues con el avance del desarrollo de los contenidos del programa de filosofía de noveno grado. Ese documento voy a explicarlo de la manera más sucinta, más resumida posible, para que ustedes pues al momento de leerlo lo puedan entender de mejor forma. Bueno, sin más preámbulo, entonces les digo lo siguiente. Estas dos formas históricas de entender la política por parte de los griegos fueron básicamente dos teorías, ¿verdad?, que se habló inicialmente en Occidente. Cuando nos referimos a Occidente, nos estamos refiriendo fundamentalmente al continente europeo. Esta es una forma, digamos, esquemática o metodológica, si se quiere, que establecen los historiadores para distinguir a Europa del resto de los continentes en el mundo. Entonces, siempre que se habla de Occidente, nos estamos refiriendo al continente europeo. Pues bien, en estas dos formas históricas de entender la política, los griegos hacen mención de manera muy importante de dos teorías. La primera teoría hace referencia a la práctica que busca el bien común. La segunda teoría se refiere en los griegos a la forma de obtener y mantener las estructuras de poder. Explicamos la primera teoría. Esta primera teoría fundamentalmente tiene dos aspectos. Un primer aspecto hace referencia de cómo los griegos en esa práctica estaba dirigida era a buscar el bien común de toda la comunidad, es decir, sin hacer exclusión de ningún sector de la comunidad. O sea, digamos que era una teoría incluyente por parte de los griegos. Y un segundo aspecto de esa teoría se refiere en los griegos es al hecho o a la eventualidad de que si se llegase a alterar ese inicial principio del bien común, entonces los griegos decían que quien era el principal responsable de esa desviación, de esa alteración, de esa teoría, era el gobernante. En consecuencia, ellos proponían entonces que todo aquel sujeto que tuviera apto para ocupar algún cargo público debía ser formado en términos morales, para que este sujeto pudiera de la mejor manera brindar un servicio bajo unos principios éticos y morales. Entonces, como ustedes pueden ver, esta filosofía por parte de los griegos inicialmente buscaba de manera prioritaria, es decir, la prestación de un servicio bajo unos principios éticos y morales bien fundamentados. Esa era su principal preocupación inicialmente con esta teoría. Luego, pues, surge la segunda teoría, que hace relación como la forma de obtener y mantener las estructuras de poder. Explico. En la primera teoría, en la práctica que busca el bien común, esta primera teoría, digamos que tuvo su vigencia hasta el Renacimiento. Acuérdense que el Renacimiento fue un movimiento cultural que apareció por allá en el siglo XV y terminó en el siglo XVI. Digamos que fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En esa transición precisamente nace un personaje histórico como fue Nicolás Maquiavelo. Nace a finales del siglo XV y muere por allá a mediados del siglo XVI. Es decir, que este personaje exactamente aparece
en pleno periodo renacentista. ¿Qué ocurrió? Maquiavelo escribe una obra que lo inmortalizó. Dicha obra se llama El Principito. En esa obra, Maquiavelo deja plasmado la teoría acerca de cómo obtener y mantener las estructuras de poder. ¿Qué dice Maquiavelo frente a eso? Refuta la primera teoría sobre la práctica en busca del bien común, de alguna manera, porque el sentido y digamos que la filosofía de esa segunda teoría sobre la forma de obtener y mantener las estructuras de poder, Maquiavelo en El Principito la establece como que la formación moral o el tema moral no es tan fundamental, no es tan sustancial, no es tan importante en la forma de entender la política. Él considera que el problema moral debe reducirse a un segundo plano, que lo más importante de la forma de entender la política está establecida sobre la base de que lo que hay es que generar una especie de un sostenimiento del Estado y obviamente con el Estado el poder, es decir, que había que lograrlo de cualquier manera, de cualquier forma, no importando si se dice mentira, no importando si se hace fraude, no importando si se hacen artimañas, maniobras, etcétera, etcétera. Pero lo importante es la consecución de el poder y mantener el mismo. Eso es lo fundamental para Maquiavelo. Bueno, a partir de allí digamos que la política se convirtió en un elemento como hacer, digamos, cualquier cosa con tal de lograr obtener el poder. Y no solamente lograr obtenerlo, sino mantenerse en él. Como decimos en los tiempos de hoy, atornillarse en la silla del poder. De hecho, prácticamente pudiéramos decirlo o señalarlo así que todas las formas o sistemas de gobierno que existen desde el Renacimiento hasta nuestros días están cimentados sobre la teoría de Nicolás Maquiavelo. Es fundamentalmente eso. Bueno, yo dejo hasta allí y espero que si tienen alguna pregunta pueden escribirme al correo electrónico o al WhatsApp. Gracias.